mañana con 6 minutos. Está bastante intenso el debate respecto a la realización o no y en qué condiciones del plebiscito, y el Colegio Médico ha salido en la defensa de la realización de este. Son enfáticos en señalar que existen las condiciones para realizar esta consulta. Al respecto vamos a conversar con el secretario ejecutivo de Colmed, José Miguel Bernucci. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy día se va a realizar a través de Zoom una mesa especial, una mesa ampliada, Plebiscito Nacional 2020, donde va a participar, ¿cierto?, el Colegio Médico, una instancia donde va a estar la sociedad civil, va a estar el CERVEL también, y donde podríamos tener ya algún tipo de avance. Sin embargo, ustedes ya han sido bastante enfáticos, si la gente puede salir a comprar porque no puede salir a votar. Exactamente, nosotros creemos que, y para precisar, más que estén las condiciones, nosotros creemos que las condiciones se pueden generar para que este plebiscito se pueda realizar. Han habido más de 22 procesos eleccionarios grandes a nivel mundial, incluyendo países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, y por lo tanto tenemos la experiencia de política pública comparada de cómo generar las condiciones. También lo que nosotros hemos señalado, que la forma de realizar un plebiscito lo más seguro posible es realizando un buen manejo de la pandemia actual, independiente de las actividades y cosas que podamos hacer ese día de la elección para poder realizar el acto eleccionario lo más seguro posible. ¿Te preocupa en ese sentido, tomando en cuenta que tú dices que, claro, hay que tomar las medidas hoy día, la reapertura que estamos viendo, por ejemplo, de los centros comerciales, cómo ha salido muchísima gente a la calle en las comunas que ya están en la fase 2, ¿te preocupa en ese sentido? Por supuesto que sí. Ahora, nosotros más que la apertura del mall en sí, que nosotros hemos dicho que tenemos que abrir, no podemos seguir encerrados hasta el 25 de octubre. Lo que nosotros hemos dicho es que si vamos a abrir, tengamos las condiciones necesarias para hacerlo. Y en ese sentido, no solamente en el tema numérico, sino también, por ejemplo, que se abra un mall y no haya ni un sistema de seguridad que permita el control de la entrada, como vimos en las imágenes del mall chino, donde casi irrisoriamente había una persona rociando con alcohol gel con un aspersor. Ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar. No es la apertura en sí, sino las condiciones de seguridad que le tenemos que dar a la población para que se genere esa apertura. Si no están esas condiciones, lamentablemente no podemos abrir. Pero lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que abrir, pero las autoridades tienen que dar esas condiciones. José Miguel, tú dices que hay evidencia comparada de que efectivamente se puede llevar a cabo esto de manera segura. ¿Cómo lo han hecho entonces los otros países? ¿Qué es lo que nosotros también tenemos que adaptar para poder hacer esta consulta? Lo que nosotros hemos planteado es que en base a esa experiencia, por ejemplo, el espaciar las horas de votación parece ser una medida que es sumamente segura para la población. Y por eso nosotros hemos planteado que se hubiera realizado el proceso eleccionario en 2 días. Hemos sabido que el gobierno lo ha descartado, pero lo seguimos planteando. Lo otro es poder asegurar la participación del máximo de gente. Acá lo que nosotros necesitamos es que la votación sea representativa de lo que toda la comunidad chilena quiere. Y en ese sentido, asegurar el voto, por ejemplo, de los contagiados a través de voto por carta o de mesas especiales con voluntarios de la salud. Nosotros que trabajamos en los hospitales y en las clínicas estamos continuamente expuestos a esas personas y con las medidas de seguridad nosotros creemos que se puede realizar. O sea, claro, tú postulas, por ejemplo, hacerlo durante 2 días para que haya un plazo más amplio, que las personas no tengan que concurrir todas al mismo tiempo. Y claro, sería viable. En las últimas elecciones, esperamos obviamente que en esta haya bastante participación. Tampoco se veían aglomeraciones. Quizás la gente ahí se llegaba... sobre todo después de almuerzo, ahí quizá habría que priorizar a algunas personas ir en la mañana, o quizá definir horarios, por ejemplo, priorizar las atenciones a los adultos mayores en las primeras horas del día para que luego vuelvan a sus casas. Y en materia de desinfección es bastante fácil, si prácticamente ya todos sabemos cómo cuidarnos, que esté disponible el alcohol gel o el alcohol en aerosol, que la gente pueda llevar su propio lápiz, en fin, hay maneras. Bueno, eso es lo que nosotros hemos planteado y es lo que nosotros creemos. Probablemente un acto eleccionario controlado pueda ser incluso más seguro que ir al mall a comprar. Y ese es el discurso en el cual orientaba nuestra presidenta el día de ayer.
Pero, ¿y cómo va a seguir acá el diálogo? Porque, claro, Isquia Siches postulaba esto, tú postulas la idea de hacerlo en 2 días, lo cual el gobierno ya lo descartó, al menos, y dijeron que el 15 de septiembre ya estarían en condiciones de ver el tema del plebiscito. Sin embargo, me imagino que tiene que haber un plazo mínimo para poder asegurar las condiciones de que se haga esta consulta de manera segura. ¿Cuál es para ti el plazo mínimo y cuáles son las condiciones sanitarias mínimas? O sea, las condiciones sanitarias mínimas, que obviamente no estemos en el contexto de un pic como lo tuvimos a mediados de junio. De eso depende las acciones que tengamos que realizar hoy día, y de eso depende principalmente la trazabilidad, que es lo que nosotros majaderamente y repetitivamente hemos planteado. Lo segundo es que, referente a las decisiones que tenga que tomar la autoridad del CERVEL, nosotros también hemos solicitado que esto se hagan en conjunto. No es necesario que el CERVEL tome las decisiones solo, o, mejor dicho, que las tome a espaldas de los actores que pueden intervenir para darle al proceso una mayor transparencia y una mayor fuerza en esas mismas decisiones que tome el CERVEL. Es por eso que esta reunión ampliada que se va a realizar hoy día, nosotros hemos solicitado que se deje de manera permanente, para que las propias decisiones que tome el CERVEL se vean fortalecidas con las espaldas del resto de las instituciones que participamos de este tipo de discusiones. Ahora, referente a plazo, obviamente que cuando una vez el padrón ya está entregado, ya no se puede echar vuelta atrás, y por lo tanto ese sería el límite. Sí, también te quería preguntar, bueno, tú me estabas hablando de la participación, también el gobierno tampoco le habría consultado su parecer al Consejo Asesor COVID-19 respecto a este tema. Bueno, también desde ahí se postula, desde varios sectores, que tal vez habría que esperar que todas las comunas estén en la fase 2, al menos en la fase 2, para poder hacer la consulta. ¿Te parece que debería ser una condición sine qua non o no? No, por supuesto que no, y esto tiene una razón bastante simple, que digamos no es tan simple de ver, pero es simple desde el punto de vista técnico. Principalmente porque mientras no exista vacuna, nosotros vamos a tener que convivir con este virus. Eso las mismas autoridades lo han repetido de manera majadera, y por lo tanto la posibilidad que tengamos aumento de casos, disminución de casos en otras comunas, y que el virus se siga comportando como se ha comportado ahora, que es de manera disímil en las distintas regiones del país, es bastante amplia. Por lo tanto, hasta que no tengamos una vacuna, y eso todos los expertos han dicho que no va a suceder antes de junio, tenemos que aprender a convivir con el virus. Y en ese sentido, y ese aprender, tiene que decir también que no podemos suspender actos eleccionarios, y menos de la importancia del plebiscito, por la sola mera presencia del virus. Y esto es principalmente porque después del plebiscito tenemos elección de gobernadores, elecciones de alcaldes e incluso la misma elección presidencial. Por lo tanto, pensar de que vamos a poder eliminar el virus sin una vacuna ponerlo de otra forma, pensar que vamos a tener que suspender todos los actos eleccionarios hasta que tengamos que controlar el virus sin vacuna, es francamente un poco naif y un poco alejado de lo que nos representa este virus y lo que nos dice la política pública comparada. ¿Crees tú que si se realiza el plebiscito se podrían ver un aumento en las cifras reflejadas en 2 semanas después de la consulta, por ejemplo? Efectivamente, es un riesgo que hay que asumir por la misma presencia del virus, pero que sin embargo la política pública comparada que nos han dicho de los 22 procesos que se han llevado a cabo, en ninguno de esos procesos ha habido un aumento de casos explicable por los procesos eleccionarios. Hoy será visto en sala el proyecto que otorga más facultades al CERVEL. ¿Ustedes básicamente ven en el CERVEL una especie de canalizador que lleva sus ideas también al Ejecutivo, o ustedes tienen una línea directa donde están siendo escuchados sus planteamientos respecto al plebiscito? O sea, lo que pasa es que acá el ente encargado del acto eleccionario es el CERVEL, y por lo tanto nosotros creemos que al CERVEL es quien hay que presionar para que ponga el pie al acelerador. Hay una ecuanimidad en los actores que están relacionados con el proceso del plebiscito, de que el CERVEL ha estado lento y que no le ha puesto la velocidad suficiente al proceso. Esperamos que con la reunión de hoy día podamos seguir adelante, podamos ponerle pie al acelerador, porque el acto eleccionario en sí, el plebiscito, tiene que convivir con el coronavirus, y en ese sentido lo que hemos aprendido desde marzo hasta ahora es que se puede realizar. ¿Y esa es la posición también del CERVEL en las conversaciones que ya han tenido previo a la cita que se va a realizar hoy día? Sí, o sea, la verdad que nosotros se lo hemos planteado, la verdad que el CERVEL está en una posición que
de bastante diálogo, de bastante hacer participar a las personas. Esperemos que eso se transforme en hechos concretos. Si se escucha pero no se hace nada tampoco, digamos, muy costo efectivo como medida. Bueno, acá tú mismo lo decías, hay que tomar una decisión pronto, acá hay que cumplir plazos, ¿cierto? Y además que hay que preparar las medidas sanitarias para poder hacer esta consulta. Sin embargo, porque tú dices acá, esto, o sea, en ningún caso se debiese suspender, pero por ejemplo, si es que hubiese un rebrote importante, como consecuencia de la apertura que estamos viendo el día de hoy. ¿Crees tú que en ese caso sí se tendría que suspender? Porque por eso, a eso voy yo con un piso mínimo desde el punto de vista sanitario. Claro, el día de hoy obviamente tenemos cifras alentadoras, pero no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a 2 semanas más, de acá a un mes más. Es que por eso mismo, es que aquí yo quiero ser suficientemente claro. Si no se toman las acciones ahora, hoy en día, referente a trazabilidad, efectivamente vamos a tener un rebrote. Por lo tanto, el rebrote no es que aparezca mágicamente desde el cielo o que nos caiga como una pena del infierno, sino el rebrote aparece por no tomar ciertas medidas. Y eso depende de la autoridad política y de la autoridad del país tomar esas medidas para evitar esa acción. Por lo tanto, en realidad, efectivamente puede haber un rebrote, pero acá las medidas para evitar eso se tienen que tomar hoy día y es responsabilidad de la autoridad tomarlas. Y respecto a los pacientes que estén infectados de COVID-19 al momento de llegar el día de la elección. Referente a esos pacientes, hemos visto también por estos 22 procesos eleccionarios que se han realizado que se pueden tomar acciones activas para que puedan participar. Nosotros habíamos planteado en un inicio que pudieran votar mediante correo postal, mediante carta. Otra posibilidad es que haya mesas especiales que se puedan realizar con voluntarios sanitarios en los mismos centros de salud o, por ejemplo, en residencias sanitarias. Así que en ese sentido existen las medidas y las formas para que puedan votar esos pacientes. Claro, ahora, eso si es que la persona está en una clínica o residencia sanitaria, pero si está en la casa, ahí no puede salir para ir a hacer su voto. Se pueden tomar los resguardos para que pueda salir. Por ejemplo, así como puede ir a una urgencia. Porque esto claramente tendría que estar en un protocolo. Exacto, bueno, pero es que exactamente, justamente las reuniones con CERVEL son para clarificar y para asegurar los procesos eleccionarios de esas personas. Y en ese sentido hemos visto con la experiencia de otros países, como por ejemplo se han constituido mesas especiales para que puedan votar, horarios especiales para que puedan votar, transporte especial para que puedan votar, con todas las medidas de seguridad, tal como lo hacen cuando asisten a los servicios de urgencia y nosotros como personal de salud los atendemos. En general, José Miguel, ¿hay consenso científico-médico respecto a este tema? La postura que tienes tú, la postura que tiene Isquia, por ejemplo, que las conocemos con bastante claridad. O sea, la verdad es que esto es un proceso que en realidad es bastante desconocido, que hay poca experiencia. Lo que nosotros estamos compartiendo, al igual como por ejemplo lo hace Espacio Público, que es un ente que no está relacionado con el colegio, es que hay políticas públicas, se han hecho otras acciones en otros países y que van orientadas a este mismo discurso. Bien, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos también a los resultados de esta mesa ampliada COVID-19 junto con el CERVEL. Gracias por entregarnos tu punto de vista y ya vamos a estar conociendo los resultados de estas conversaciones. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Este martes, el cuarto juzgado de garantía de Santiago